Juan Jesús Ortega Machín, guardia civil, presidente del Real Club Victoria, hombre hecho a sí mismo, isletero letrado. Nuestro personaje de hoy, nacido en un año del siglo pasado, ha pasado toda su vida en una lucha de ayudar al prójimo. Hombre que ha visitado medio mundo a través de su trayectoria profesional, ha dejado profunda huella en todos los sitios que ha estado, de su gran humanidad, sencillez, nobleza y humildad. Hoy tendremos la posibilidad durante casi 60 minutos de poder entrar en su interior, plagado de vivencias, en la mayoría de los casos insólitas para la gran gente. Lo conozco desde hace 30 años y si hay algo que valoro en las personas es la transparencia, y en eso Juan es el rey, y sobre todo en la gran sencillez que desborda por donde quiera que va y que le ha hecho ser y estar donde se merece. Ya verá, señor telespectador, que la forma de ser tan entrañable de nuestro personaje de hoy nos va a envolver en una atmósfera de bienestar que no nos vamos a dar cuenta del transcurrir del tiempo. A partir de ahora nos vamos a adentrar en el mundo de Juan Jesús Ortega Machín. Con total relajación vamos a poder disfrutar de un buen momento y ganar un poco más de vida en nuestras maltratadas existencias que están vapuleadas por esta sociedad actual vacía de contenidos éticos y morales. Así que atentos. Vamos a escuchar a Juan Jesús. Juan, ¿cómo son tus recuerdos de pequeño? Tú naces en la calle Taliarte, Sí. pleno corazón de la Isleta. ¿Cómo son tus recuerdos de pequeño? Es decir, ¿cómo recuerdas aquella? Pues tuve una infancia muy bonita, muy rica, porque mi familia también era y es muy bonita. Nací aquí efectivamente en un barrio emblemático como es la Isleta, en La Puntilla, la zona de hecho mi familia proviene de una parte de la calle General Orgaz, hoy Marí Sánchez, y otra parte de la calle El Fuego, hoy Alcoraz, o sea, Puntilla y El Parquillo, o sea, unimos mi padre, la familia de mi padre de aquí, Iletero, sí. total, y mi madre, la familia de mi madre, arriba de la calle El Fuego. ¿Cómo era aquello, Juan? ¿De niño cómo estaba aquella zona? Porque me imagino que muy pocos coches iban por aquí. No habían coches. De hecho, una de mis habilidades pequeñas fue siempre el dibujo. Entonces, cogíamos con tiza, hacíamos en la calle, en la carretera, hacíamos, pintábamos, verdadera locura. Yo tengo flashes de recuerdo ahí, porque era evidentemente muy niño, pero me lo recuerda la gente que todavía está por aquí, y dice, cuando te ponías a hacer los dibujos en la carretera y tal. Después gente muy emblemática. Mi vecino era Manolo Vieira, su madre, y mi amigo, que en paz descanse. Y mi madre era muy amiga, mi madre Leonor. Entonces, ellos vivían en el 29, yo nací en el 25, ellos en el 29. Imagínate, por poner un ejemplo, ¿no? Ya él despuntaba en aquella época siendo niño, nos contaba aventuras, demás y tal. Pero lo que más recuerdo era la libertad que había, la libertad, fíjate, en cuanto a que no había el caos de tráfico que hay, o sea, estamos muy condicionados por los vehículos. ¿A la pelota ahí en la calle? En la calle, en la playa, esto aquí, la Puntilla, era la vida nuestra, ¿no? Entonces yo recuerdo, yo aprendí a nadar soy metido allí, me mato, en la escalerilla que está aquí al lado de la casa de Doña Librada. Y lo tirábamos, de hecho, cuando más pollitos, desde el muro abajo, que el agua llegaba hasta aquí arriba, había menos carga de arena antes. Teníamos verdaderas parafernalias
de épocas, ¿no? Por ejemplo, aquí se cogía, había chufla, como se hace la horchata, porque había un cebadal precioso ahí abajo. Chufla, después en el verano veníamos con el membrillo a la playa, habían cositas que claro. Y tus recuerdos de la Navidad, ¿cómo veía un niño de aquella edad cuando llegaba la Navidad? ¿Se daba vuelta uno? Sí. Visto con la perspectiva de antes, porque claro, lo ves con la perspectiva de hoy y varía mucho. Era mucho más rica la Navidad que yo viví en la infancia, siendo pobres, que la Navidad de la abundancia de hoy. La Navidad de antes era familiar. La Navidad de hoy, como otras muchas cosas, es merchandising. ¿Entiendes? Ya es Navidad porque lo dice el Corte Inglés. O ya es verano porque... ¿Tu familia hacía las truchas cuando llegaba? En mi casa era como religión esa parafernalia también de hacer las truchas de batata y las truchas de cabello. Cuando compraban la calabaza blanca, yo me acordaba, mi madre fue una mujer muy querida y de hecho hoy todavía la gente se acuerda de ella. Murió muy joven, murió con 36 años y yo soy el mayor de 6 hermanos, con lo cual el impacto fue bestial. Pero tuve la suerte en esos 16 maravillosos años que pasé junto a ella de vivir todas esas pautas familiares que nos marcaba, que nos unía siempre. A diferencia de hoy, se socializaba mucho más. Los niños nos veíamos en la calle, no había gordura. Por un lado, no había tanta golosina como hay hoy en día, ni tanto preparado químico que te lo meten por ahí. Pero sobre todo lo que había era que quemábamos todo lo que comíamos. Y no había mucho tampoco. Nosotros somos un barrio con suerte, gracias a la pesca, gracias a los pescadores, gracias al cambio, pero sobre todo, gracias al puerto. La gente de aquí. De hecho, esto ha sido ha absorbido mucha migración de las propias islas. O sea, aquí la isleta está llena de reños, de gomeros, de majoreros, de conejeros. Están llenos. ¿Por qué? Porque el puerto nos daba bastante de comer. ¿Y cómo eran los reyes? Los reyes era magnífico. Vuelvo a decir lo mismo que te dije antes con la Navidad. Eran riquísimos, porque era una ilusión bestial. Desde las 7 de la mañana, cuando despuntaba el día, ya estaban tocando la corneta y estábamos todos los niños en la calle. Yo eso lo echo de menos hoy en día. Echo de menos esa locura. He repetido parafernalia varias veces, pero me sirve como para ligar con pensamientos, que son muchísimos. Los regalos no eran tantos, pero lo que te traía... No, era lo que realmente tú más o menos deseabas. Y luego, según yo tuve la suerte, mi madre para eso era bestialmente buena, pero toda mi familia, la suerte de que los padres, los tíos, hacían grande lo poquito que tenía. Y tú te marcabas, yo recuerdo mi primer reloj, un Kauni, de pulsera, me acordaré siempre que además me fui al Cine Rex a ver una película de Tony Llori, un niño con 9 años, sí, con 10 años. Hoy no lo haces. Yo iba al instituto con esta, empecé en ingreso y después empezaba el instituto con esa edad, con el ticket de la guagua y todo eso, los bonos efectivamente escolares. Eso hoy es imposible de hacer porque, por desgracia, bueno, ha evolucionado y otras cosas mejores, pero eso sí que lo hemos perdido. ¿Tenías responsabilidad de que tenías 9 o 10 años? Sí, siempre solo, sí. Yo tenía un incentivo muy grande para el estudio, era asquerosamente preparado, era niño de matrículas de honor, porque mi ilusión era llegar a casa y enseñarle las notas a mi madre. De hecho, cuando yo traía las notas de diciembre, que es el primer trimestre que te dan de nota, y llego a mi casa y para mí fue el golpe más fuerte de mi vida. El día 4 de diciembre de 1968 falleció mi madre y estaba de cuerpo presente en mi casa cuando yo llegué. Me acuerdo que llegué y vi una ambulancia esas antiguas como la que sale en los cazafantasmas. Era ese tipo de ambulancia. Y digo, ¿qué pasa en mi casa? Yo pues, tenía 15 años. Yo venía con mis notas que había sacado, había sacado 3 matrículas de honor, una en matemática, en inglés, en lengua, porque era bueno, también, y en lengua. O sea, y en deporte siempre. Y venía con la ilusión de ver, porque yo ver la sonrisa de mi madre cuando enseñaba las noticias, y la enseñaba a todo el barrio, porque antes vivíamos de puertas abiertas, éramos de
Vivíamos en la calle, en la puerta de la calle. La silla en la calle era cotidiana. Y yo encontrármela de cuerpo presente en la sala grande, que era como se velaban antes los cuerpos, pues fue un impacto bestial. Sí. ¿Cuándo llegas tú al colegio? ¿A qué edad te meten en el colegio? ¿Y qué colegio? Yo entro en el colegio como mucho, mira, aparte de los colegios nacionales que existía, yo estudié en el colegio Generalísimo Franco, hoy La Cantera, pero antes de eso, aquí en la isleta, bueno, y en todos los barrios de Gran Canaria, habían colegios que era la casa de la misma profesora. Entonces yo estaba en un colegio que estaba por encima de la calle Princesa Guayarmina, o sea, calle Taliarte, por la parte ancha de la calle Taliarte, ¿vale? Bueno, mira tú, ahí vivía Blas Trujillo, Alexis Trujillo también, que fue la familia, los hermanos. Me vienen a la mente. Pues en ese colegio empecé a estudiar yo. Luego nos mudamos a Teror porque mi hermana Ana, la tercera en la línea de los 6 que somos, o que éramos 6 porque mi hermano se fue, se puso mala y o sea, se desplazó la familia completa a Teror. Teníamos una casa arriba, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, el flash que tengo también de ahí, recuerdo siempre de bajar con un burro con 2 garrafas a coger el agua a la fuente, y después mi padre, que trabajaba en el puerto, subía y fumaba Progreso Blanco con filtro a casa, y siempre escondía una perra gorda en el paquete de tabaco, y me daba el paquete de tabaco hasta que yo buscaba la perra. O sea, un juego así de niño, ¿no? Y recuerdo de coger la taza, echarle gofio, y desde la misma vaca, teníamos una vaca fuera no lo recuerdo que había, comerte sin pasteurizar, sin nada, venga. Sí, que no te pasaba nada. Nunca padecí de nada. La verdad que yo creo que eso es lo que te refuerza hoy en día, ¿no? Te vacunaste contra todo el sistema inmunológico, y de hecho lo tengo bastante fuerte, quizás por eso, porque te criabas en contacto con todo y te protegías contra todo. Es una de las cosas que pasa hoy en día. Tú llegas al instituto, haces el ingreso, famoso que Tomás Morales. y llegas al Tomás Morales, famoso. No, perdón. Empecé en el Pérez Galdós. Y luego pasé a la sesión delegada del Tomás Morales. Tomás Morales, sí. Estuviste en el instituto número 2 y después en el instituto Morales. Sí. Fue cambiando, sí. Tuvimos la suerte de seguir. Qué bueno, sí. Yo tenía a don Aurelio de profesor de gimnasia, sí. A Nicanor, Rizcayá, muy bueno. En física. Ese hombre era buenísimo, aprendí muchísimo con él. Y uno con el que aprendí también. Celia Marqueda también, sí, física. Y con Antonio Anaya, el hombre del tiempo, en aquella vez en la radio, me daba matemáticas y me puse una matrícula de honor también, Antonio Anaya, en los 3 cursos que estudié con él. Cabrera, teníamos que fue policía local también, Carlos, sí, junto con Aurelio. Los recuerdo muy bonitos, y de hecho nosotros, los amigos de la época, nos reunimos el último viernes de cada mes, algunos que hemos quedado, grupo de amigos, donde nos reunimos los que estuvimos estudiantes juntos. O sea, yo recuerdo los nombres, ¿no? Felipe Noda González, bueno, Noda, que jugaba en Las Palmas, Antonio Ortiz Oribe, Francisco Ortega Muñoz. O sea, así seguiría relatándote los nombres de los que estudiábamos juntos. Fue una época buena. Muy buena, porque además, yo quizás soy el más mindungui de todos ellos, salieron buena gente de ahí. Todos aquellos gamberretes salieron grandes prodigios de fuera. Sí. Yo recuerdo esa mezcla, porque además no había instituto, y la mezcla de Tomás Morales, había gente de Triana, gente de la isleta, de todos lados. Mira, de hecho, es que es una anécdota. Cuando falleció mi madre, yo tengo mis tías se casaron casi todas con militares, con oficiales además. Cuando falleció mi madre, yo me fui entonces a vivir con mi tía Loli, mi madrina. Y mi tío Miguel era teniente del Ejército del Aire, Miguel Gargallo del Cerro. Entonces vivía en un chalecito que está al lado de las residencias oficiales del aire. Pero ahí vivía. Y yo me coreaba o me juntaba con todos los niños de la época. Recuerdo nombres, los Vela Hidalgo, Pilillo, o sea, jugué con todos ellos, que hoy en día también, algunos llegaron a general, incluso del ejército, y están ahí, que muchos dicen, oye, ¿de qué lo conoces? Digo, si yo te contara de la infancia de ser. Pues me recorrí todo Ciudad Jardín. Hay unos túneles que salen desde arriba, donde está el Parque Dorama, que llegan hasta el muelle deportivo. No sé,
son bajantes que hay, pero que están canalizados, está ahí, de primeras épocas para la caída de agua que había. Y los pisábamos de niños. Y luego el territorio, la frontera estaba en los arenales que habían, que era donde está hoy el Corte Inglés, Galerías Preciadas, Mesa y López, todo eso era un arenal. Ahí íbamos a jugar y de ahí saltábamos al mercado. O sea, todo eso de niña, cuando salías de casa por la mañana, cuando sobre todo no tenías clase, te hacías ese lío y después volvías a casa sin ningún tipo de problema. Pero esa parte, yo iba después caminando al instituto y yo era muy ahorrador, no era de mano cerrada, sino adquirí la responsabilidad desde muy joven, porque me vi con mis 5 hermanos. Yo no he criado a mis hermanos, bueno, yo tuve a mi hermana Ana, mi hermana Leonor y demás. Cuando se falleció mi padre, que también se fue muy joven, sí estuvieron viviendo con mi mujer. O sea, y los 2 pequeños los acogió mi tío. Después del instituto, Juan, ¿qué haces? ¿Terminas el instituto, terminas el bachiller o Sí, terminé el bachiller, pero ya el tema está en que me planteo trabajar de día y estudiar de noche. La familia, y sacar todo adelante. Y te pones a trabajar? Lo que hice, me puse a trabajar, trabajaba en la panadería La Estrella aquí en la isleta. La Estrella, la famosa Estrella. Sí, de los machín. Y entonces... Además estuvo asociada a Paninza. Paninza, sí señor. Bueno, veo que conoce bien la historia de esto con los hermanos que tenían Morales. Sí. Y los Partes, que eran Sí. Bueno, pues fíjate lo que es la fuerza de la juventud. No, empecé en el despacho, vendiendo el pan en el despacho, nada. Y luego, aquí la harina no es, y sigue siendo mala, no es una harina muy buena. Aunque si la quieres harina buena la tienes que pagar, pero la que teníamos antes, Aricana, que era la que proporcionaba la harina, el pan a las 2 horas estaba, parecía algo. No quedaba con el crujiente como lo ves en cualquier sitio de la península. Bueno, hoy en día, pues ahí está la boutique del pan y ya se consigue. En aquel momento apareció el T500. El T500, efectivamente, era un aditivo que se le ponía en la levadura. Puesto, se le ponía en la levadura para hacer subir el pan y quedar. Luego se llegó a prohibir pero bueno, yo lo que hice vi la oportunidad de negocio en el sentido de que la isleta estaba llena de tiendas de aceite y vinagre. Y entonces yo me fui por las tiendas y les prometí que cada 2 horas iban a tener pan fresco, pan caliente. Donde tú hablabas de General Orgaz, estaba la tienda en la esquina, no había una casa. Sí. Estaba este señor que tenía su tiendita y la gente venía a buscar el pan a las 5 de la tarde porque aparecía el panadero con el pan y venía todo el mundo a hacer toda la para coger el pan. Pues yo eso se lo ofrecía a las tiendas. Le dije, no, les voy a poner aquí el pan. Entonces yo tenía, con un furgón, un Renault Estafette del techo alto, preparé 2, 3, 4 cajones de madera, esto grande para tener solución de continuidad. O sea, yo con el furgón tenía una línea de reparto por toda la isleta, por todas las tiendas, y llegaba, sacaba las 2 cajas esas afuera, metía 2 cajas llenas de pan otra vez, y así hasta las 8 de la tarde repartiendo pan fresco a todas las tiendas. Gané mucho dinero. Sí. Y di mi primer empleo en aquella época, que era donde niños que me ayudaban. Yo porque en el último viaje llevaba el pan y cobraba. Era piñita asada, piñita mamada, como dice el canario, ¿no? Y la verdad que fue una época donde pues hice, no voy a decir lo que ganaba, pero bastante, o sea, mucho dinero. Y sobre todo tenía esos niños trabajando conmigo que ganaban también su dinero al día. Pues, iban conmigo en el furgón, además que saltaban el furgón caminando, tal. No lo puedes hacer, eso es imposible. Transgrede todas las normas de seguridad en el trabajo y demás, pero es lo que había en la época. Luego, gracias a Dios, todo eso ha ido cambiando, se ha ido mejorando en algunos aspectos y empeorando en otros. Cuidado. Siempre, nunca dejé de estudiar, porque yo entendía y sigo entendiendo que la preparación es algo importante para después en la vida afrontar lo que tú quieras afrontar. Pues así empieza todo. Yo salía de cachondeo y llegaba y me apuntaba a hacer las levaduras por la noche cuando faltaba algún trabajador, pues yo me iba a hacer la levadura. O sea, yo terminaba de juventud, de juerga en aquella época. ¿Y cómo ya que hablas de la juerga? ¿Cómo la
aquellos bailes de juventud que por aquí. Ya, nos movíamos por todos lados. Te ibas a Santa Brígida, la verbena del Lechón, eso era famosísimo. Pero es que nos movíamos por un lado, por Cárdones, por Telde. O sea, era moverte por todo. Y luego aquí, en Las Palmas, lo que teníamos era toda la cadena de discotecas de la época, el Majey, el Goya, el Papagayo, la Cacatúa, un montón de... el Saxo, eso era el sumum. Ya eso ya es... Que, por cierto, este año se cumplen 60 años de la entrada del soul en España. Entró por Canarias con Teddy Bautista, con Toba, o sea, los canarios, cuando se fueron a Estados Unidos con Get On Your Knee, Get On Your Knee. Ellos tocaban en el Revellano. Sí, bueno, esa es otra. Después habían los clubes que habían, que el Polonia, Las Palmas, el Racing. El Racing fue famoso. Los carnavales, ¿cómo vivíamos los carnavales, tío? Yo me casé en el 75, o sea que y seguía trabajando en la panadería, o sea que yo le debo al pan un montón de cosas, o sea que yo no renuncio de ningún segundo de mi vida, de lo que fueron los cimientos quizás después de lo que vino después, pero sin dejar de vivir lo que viví en cada momento. Fue una vida muy bonita. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hemos empezado a escucharle acerca de sus primeros compases de vida, su infancia en su querida isleta, sus juegos con amigos. La vida que iniciaba con el mar, con su adorada playa de las canteras, y que nunca abandonaría, y que le serviría como medio de vida profesionalmente, como jefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Las Navidades, el Día de Reyes, en el que vamos viendo que su felicidad es real y que toda su vida ha estado plagada de un optimismo hacia la gente que le ha permitido ver la parte positiva de ella y que ha mantenido hasta la actualidad. A medida que va exponiendo sus vivencias, va consiguiendo que yo, y a mí, y a los señores telespectadores, nos va transportando a otra dimensión, que permite que nos llegue unas sensaciones placenteras de bienestar. Su entrada en el colegio, su posterior paso al Instituto Tomás Morales, instituto, por cierto, que marcó una época estudiantil canaria de aquella época. En fin, son tantas vivencias que nos
está costando poderlas recibir todas. Pero seguimos ahí. Todavía nos queda mucho por escuchar a Juan Jesús. No se distraiga. Te seguimos escuchando, Juan. Juan, tú llega un momento, te casas. Sí, en el 75 me caso. Sigo casado con la misma mujer. Si volviera atrás, me casaría con la misma, aunque ella dice si me coges. Es la broma que siempre gastamos. No, nosotros nos llevamos muy bien, hemos crecido juntos. Y Sí, que has hecho tus bodas de oro ya. sí, yo la hice el año pasado. Pues ¿Y sigues con el pan en ese momento o ya...? no, sigo con el pan. Yo sigo con el pan porque de hecho tenían un acuerdo, lo puedo contar también ya ha pasado años y ahora hoy es una anécdota dentro de lo maravilloso. El acuerdo era que yo creé ese reparto y con unas condiciones que era después llegar a una sociedad, hacer una sociedad con la panadería. Decir, oye, yo ya he aportado algo que usted no tenía antes. Y es esta cantidad de venta que no se tenía antes. Yo hago la sociedad. Yo hice mi huelga a la japonesa. O sea, creé algo y después, mañana nos sentamos, mañana nos reunimos. Hasta que llegó un momento que dije, mira, tío, mi padre falleció en el 77. O sea, con lo cual ya nos quedamos con la carga, maravillosa carga, digo, de mis dos hermanas, de Ana y de Nori. Digo, maravillosa carga en el sentido de que se vivieron con nosotros esos primeros años, ¿no? De hecho, hasta los novios venían a pedirme la mano de mis hermanas a casa. Los dos pequeños, Ángel y Antonia, seguían con mi tío Miguel y mi tía Nina. Y mi hermano Miguel, que me sigue a mí, que ya no está, por desgracia, estaba siempre, vivía más a su aire, ¿no? Vivía afuera, vivía en Península. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Me están dando larga para esto? Hasta que llegó un momento y digo, bueno, o nos sentamos o me voy a la Guardia Civil en este caso. Y yo siempre tenía en mi mente, pues a mí me ha gustado por mis tíos y demás, por mis notas. Mis tíos me rifaban para que fuera a una academia a otra, porque tenía quórum para ir, ¿no? Mi nota de preu o de selectividad, como le llaman ahora, era muy buena. Pero no pude hacerlo por las circunstancias que habían ahí, ¿no? Habían otras necesidades antes, ¿no? Pues, efectivamente, me llega un día que le dije, oye, ¿nos sentamos ya para hacer la sociedad? Bueno, aquí digo, pues me voy. ¿Cómo te vas? Sí, me voy. Ahí te dejo con todo. En el mes que viene me voy. Me presenté a la Guardia Civil, saqué el número 1. ¿Tú ya estabas buceando? Sí. Ten en cuenta que, mira, mi abuelo Juan, era buzo del puerto. De hecho, falleció de buzo en un pozo en Sardina del Sur. Mi abuelo materno, Juan Jesús Machín. Y el bucería estaba ahí. Y yo, aquí, mi madre cuando me decía, Juan, mañana voy a hacer una paellita, pues yo me cogía mi fija, mi bolsita, me tiraba por aquí con mi gafas, sacaba centollas también, le cogía mucha, esta media tapa le llamo yo, que levantaba la piedra, la cogía y después ponías la piedra. Y lo he dicho bien, levantaba, cogía la almejita y volcaba toda la piedra. ¿Por qué han desaparecido? Porque la gente la cogía y dejaba la piedra levantada. Llegaban los peces y se comen las larvas. Pues, y me tiraba aquí la caleta y pescaba con una taitiana, el arpón con una goma. Y llegaba a coger hasta merillos. Sí, eso era un vergel. Hoy en día también, gracias a Dios, se ha recuperado otra vez y es un vergel, sí, efectivamente. Pero antes era un vergel natural, ¿no? Y no tenía el impacto de arena que tiene la playa hoy tampoco, ¿no? El impacto de acumulación tan grande ha hecho perderse mucho de las cosas que por naturaleza siempre han existido en la playa de la Cantera. A ver si alguien da con la fórmula adecuada y se dejan de peleas y envidia y se centran en la realidad que es salvar lo nuestro. Si antes lo hacía de forma natural, la naturaleza, valga la redundancia, pues hoy hay que hacerlo de forma artificial, pues se hace y se vuelve a recuperar las pautas de vida que habían antes aquí. Pues yo me he criado, siempre he sido un animal acuático, mi familia es famosa por la vela latina, todos mi abuelo, mi padre, mi tío, mi primo Braulio, que sigue todavía bregando por ahí, el tío con la edad que tiene y sigue todavía en los botes.
pues somos familia acuática. Mi padre tenía aquí una buceta, cogíamos, yo venía con él cuando íbamos a la Cardera. Mi hermano Miguel era quien más iba con mi padre porque yo era el niño que estudiaba mucho, era bueno estudiando, y mi hermano Miguel era el currante trabajando, como digo yo, ¿no? Pero a él le encantaba. Y yo de hecho sentía cierta envidia de hermanos, los hermanos son, tú los ves y te peleaste por el tamaño del pan que ibas a comer, ¿no? Y hoy yo lo veo en mis hijos, de pequeño, hoy a ver quién se mete con ellos. Se protegen una barbaridad. Sí, sí. Pues yo recuerdo que yo le tenía cierta envidia sana a mi hermano, porque decía, coño, es que se va con papá y se va a la pesca, tal, y yo aquí estudiando, pero después decía, tal, me metía en los libros y, oye, nunca mejor dicho, buceaba en los libros y me evadía. Sí, y siempre, yo compraba libros de pequeño. En mi casa tengo libros que yo adquirí siendo un crío. Entras en la Guardia Civil. Entro en la Guardia Civil y entonces yo rompí todos los esquemas de los canarios. Canario ese canaria platanada, ya iba como una moto. Yo era un tío que me levantaba a las 5:30 de la mañana para trabajar y me acostaba a las 12 de la noche después de estar todo el día bregando. Llego a Úbeda y yo veía a la gente en cámara lenta, digo, a cámara lenta. Y iba con una moto, hacía todo, destaqué. Llegué a ser el tuerto en el país de los ciegos, y me pasó también esa anécdota cuando me mandaron a hacer el curso de buceo. En Úbeda, pues, era súper inquieto y de hecho, como me gustaba, seguía gustando dibujar y pintar y demás y tal, hice todos los cuadros de la comandancia que estaban en las puertas de Úbeda, los hacía por las tardes. En vez de la gente se llevaba a dormir, yo no me ponía a hacer cosas. Fue precioso. Luego hice las pruebas para entrar al grupo antiterrorista, ahí mismo, ahí las hice. Lo del buceo es una cosa que formó parte importante de tu vida. Eso fue, yo entré en la Guardia Civil y después enseguida hice las pruebas para el grupo antiterrorista, para el GAR, que se fundó en aquella época, y me fui de cabeza al grupo. Casado y con 2 hijos ya, y con mi mujer embarazada de los pequeños, de Mike, que nació en abril del 80. Y me fui al GAR, me fui a San Sebastián, en Charrón. Aquella época era complicada. Era dura, muy dura, porque fue la época, pero para mí yo creo que ha sido la época más bonita que he vivido en la Guardia Civil. Aquella época en Incharrondo y sobre todo porque estaba convencido de lo que hacía, creía en lo que hacía, me sentía fuerte, sentía que estaba dando algo, y lo que te hablo en primera persona lo podía hablar por cualquiera de los compañeros que estábamos en aquella guerra. Estábamos todos imbuidos en proteger a España, en dar nuestra vida incluso por ello, como así ocurrió con mi binomio Carlos Barrio Sarabia, que fue, habíamos 3 canarios en el GAR, que era José Ramón Suárez, Santana Suárez, sí, Ramón Santana Suárez. Él fue comandante de puesto de Agaete, Pepe. Su hijo está también en la Guardia Civil, igual que el mío. Carlos Barrio Sarabia, que era mi binomio, porque después Pepe se fue a Moncloa. Se constituyeron en aquella época también las unidades de seguridad, tanto de Moncloa como de Zarzuela, del presidente del gobierno como del rey, de la Casa Real. Y entonces Carlos falleció en un atentado, arriba, estaba en Oria, donde fallecieron otros 2 compañeros, Paco Muriel Muñoz también, se fue ahí también. Y lo que sentías ahí era rabia, pero después con una gran diferencia de esa. La diferencia era, superaba el servicio a la condición humana. O sea, yo me he encontrado con situaciones allá arriba en las que las hemos encontrado con esta raqueta cogido y tal, que a lo mejor hacía 2 meses habían matado a 5 guardias y los cogías en el campo solo y podías habértelos cargado así de claro. Pero llegaba a eso que es la gran diferencia, ¿no? Y era la frase, además que la solíamos decir nosotros tenemos conciencia, seríamos igual que tú, asesinos, si hiciéramos eso. Nosotros vamos con la ley. Y la cogía y lo llevaba. Después ellos inventaron el tema de las torturas. ¿Hubieron torturas? No lo sé. Yo no las vi. Y si las hubiera visto, no las hubiera permitido. Pero igual que yo, todo el equipo que estábamos trabajando arriba, que éramos fuertes, duros,
brusco, lo pedía al momento. La acción era inmediata y un segundo de duda te puede costar la vida y actuabas de forma contundente. Pero no era o sea, una vez resuelta la situación, no te ibas a hacer un ensañamiento con eso. Parabas y tu misión lo recogías como el que está, es que no sé cómo explicarlo, pero lo que yo sentía en aquel momento era, hemos quitado a alguien que puede matar a alguien. Era lo que sentía. ¿Cuándo vuelves tú? ¿Cuándo vuelves a la paz? ¿Cuándo vuelves a Pues Cartagena? arriba tuvimos un pequeño atentado, bueno, llamemos atentado, intento de atentado, con mi mujer y mis hijos en el coche, tuve que bajar a Logroño, entonces ya mi mujer me dijo, porque yo tenía la casa en Logroño, pero trabajaba en Charlotte. Trabajábamos 15 días, después le llevábamos 7, luego 15 días, luego una semana de entrenamiento, o sea, era constante, ¿no? Pero bueno, yo cada mes y medio venía para Las Palmas. Nos daban los billetes de avión para venir y todo. Era algo... Hoy no es así. Pero bueno, repito, era con otros tiempos, lo digo muchas veces. Entonces, después nos hicieron las pruebas para pasar al WEI. Y el WEI es la Unidad Especial de Intervención de la Guardia, la unidad élite de la Guardia Civil, conocida por lo que desconocemos de ella, que es lo mejor que tiene también, que la gente no sepa bien cuáles son sus cualidades, pero las tiene todas. No le tiene envidia a ninguna unidad en el mundo. De hecho, somos espejos de muchos de ellos. Y entonces a mí me ofrecen venir a hacer el curso de buceo a Cartagena. Y me vine a Cartagena a hacer el curso de buceo. Y igual que antes, el tuerto en el país de los ciegos, estaba allí y tal, hasta que me llegó un capitán, un comandante de infantería marina, Prieto, nariz rota, un tío forjado. Había una prueba que era pasar en la Largameca una barcaza de unos 30 metros por debajo. Y habían 2 barcazas. Y yo me acuerdo que me tiré y pasé una, no pasé las 2 y salí por los 2 lados. Hombre, ¿qué me dio? Callado. Después, durante el curso, pues nos hacían colocar las aletas y las gafas al borde del muelle de una forma y tal. Y llegó un día este hombre y le dio patada a todo, la tiró al agua como parte de la formación, ¿no? Del endurecimiento, ¿no? Y entonces yo me tiré al agua y me puse una máscara, como arquera, y empecé a recoger cosillas a los demás compañeros. ¿Sabes? Salgo del agua y me para el tío y dice, usted ya sabía bucear, ¿no? Y yo, sí, mi comandante. Dice, ¿y por qué no lo ha dicho? Digo, porque nadie me lo ha preguntado. Y entonces digo, no, mi comandante, yo aquí vengo a aprender, igual que todo el mundo. Vale, vale. En resumidas cuentas saqué el número 1 del curso, porque era el número 1 en teórica, matemáticas, todo lo que había estudiado me sirvió después en el curso. Y saqué el número 1 también en el mar, porque venía preparado para poder un portento físico en aquella época con mi edad. Era un portento espectacular, físicamente hablando. Y claro, el problema que se presentaba es que yo estaba haciendo el curso con tenientes de navío, con los oficiales de la Armada y tal, incluso con un sobrino de Pinochet, que había esos convenios de la Armada con las otras armadas, sobre todo de iberoamericanas, no latinoamericanas, porque América no es latina, es ibérica. Y hubo un conclave y al final este hombre puso sus narices encima de la mesa, por no decir otra cosa, y me dieron el número 1. De tal forma que vino el general de la zona a entregarme una placa y en el despacho de número 1 del curso. Y me dice, ¿dónde quiere usted ir destinado? Y le dije, no, yo estoy en el GAR, fue lo que le dije. Dice, no, usted puede ir donde quiera, porque pide el número 1 y digo, para Las Palmas. Y así empieza mi periplo aquí en Las Palmas. O sea que... Y ahí entras ya en Algea, sí. Al principio, creando la unidad, porque la unidad estaba creada de una forma oficiosa, no oficial. Porque el GEA se establece realmente el 31 de octubre del 81. Yo llegué aquí el 5 de mayo del 82. Con otro compañero que venía conmigo también de San Sebastián, con Charlie, Anselmo Segura, Linares. Y había que empezar a construir la unidad. Otro principio, yo empecé a construir la unidad de terroristas y empecé a construir el GEA también aquí. Bueno, ya te repito, había gente ya destinada de forma oficiosa en la unidad, pero como tal unidad no existió hasta que llegamos los primeros destinados exclusivamente al GEAS, ¿no? Antes eran gente de la reserva, de la unidad de reserva, que tenían esas habilidades,
Aquí los entrenó fue Franco Campanalunga. En aquella época fue el que preparó la unidad con un montón de guardias que no veas. Muy bueno, Pablo, el huérfano Rafá, puedo nombrar Melián, hay mucha gente que luego Pablo se fue para Mallorca, el huérfano estuvo conmigo, Melián pasó a otra unidad. Pero bueno, pues choqué aquí con un teniente que había, el teniente Morgado, que en paz descanse, y me alegro porque fue un hombre que me enseñó un montón, el gallego me enseñó muchísimo. Pero la primera vez chocamos de frente. Y era un tío más puesto, de estos que te bregan, ¿no? Y yo venía de una unidad donde también ibas corriendo a los lados. A mí me llamaban y ibas corriendo. Y aquí llegaba y la gente iba caminando. Y digo, esto no funciona así. Esto es... hasta que... por un lado yo fui trabajando también el tono y más o menos amoldándome a la realidad nueva que tenía aquí en Las Palmas. Y por otro lado, el que me conoció, este hombre, Rafael Morgado Formoso, que paz descanse. La verdad es que apuntó un camino muy bueno. O sea, cuando yo llegué a él le dije, bueno, es que somos una unidad, lo que entendimos como una unidad, nuestro servicio es exclusivamente este. Y me acordaré que después llegó uno y me dice, no, me hace falta guardias tuyos para montar servicio en la cárcel. Y yo, no, yo primero. No, tú no, yo primero. Si yo estoy destinado en esta unidad especial, o sea, lo que me pasó a mí con la especialidad de GEA, en ese caso, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, le pasó a todos los compañeros que estuviesen en otras unidades que empiezan. O sea, el ir rompiendo estructuras en la Guardia Civil antigua y irse modernizando, o sea, y ha evolucionado hasta ahora, gracias a Dios, y va a seguir siempre evolucionando, pues era duro, era bastante duro, pero luego la perseverancia y el creer en lo que estabas haciendo superaba también la carencia de medios que teníamos. Yo hoy veo los medios que tiene la base que tenemos aquí en el muelle pesquero de la GEA, o ves el barco ahora nuevo que tiene la Guardia Civil, y dices, Dios mío, si iba con un Land Rover y iba Sodia detrás y era más feliz que todo el mundo. Pero bueno, empiezas ahí y ya empieza mi periplo aquí en la isla. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro.
Hombre inquieto desde su nacimiento y con mucha capacidad comercial. Vemos cómo entraba de repartidor de pan en la panadería La Estrella, perteneciente al grupo de la extinguida Paninsa. Su iniciativa empresarial le permitió alcanzar muchos objetivos que le procuraron un mejor nivel de vida. Su ingreso en la Guardia Civil, preparado por sus estudios nocturnos, que ya compatibilizaban con su familia, mujer e hijos, y trabajo. Medio mundo recorrió pasando por momentos difíciles en que su propia vida correría peligro, pero que supo llevar a buen puerto cuando definitivamente se estableció en su isla natal. Su labor como jefe de los GEA, desarrollando una labor humanitaria en cuanto a la migración. Su deambular por la vida la demostraría en sus constantes de ayuda a los demás, sin que en ningún momento se le cayeran los anillos por bajar por necesidades del guión a los niveles mínimos de habitabilidad de la sociedad. Todavía nos queda tiempo de estar escuchando a Juan Jesús, aunque para casi todo el mundo es machín. Y bueno, para mí también, ¿por qué no? Vamos a escuchar. Seguimos. Juan, también tuviste que ver un poco el tema esto de la migración, que en los últimos tiempos se habla mucho de la migración, y sobre todo en Gran Canaria, que... Bueno, recientemente tuvimos a Su Santidad el Papa que vino a culminar lo que prometió el Papa Francisco. Estuvo aquí el Papa León XIV, fue precioso la verdad. Pero la inmigración, ten en cuenta que el GEAS era la unidad que sustituyó en principio a las patrullas de la Comandancia de Marina, y luego ya después apareció ya el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. A partir del 92 ya empezó el Servicio Marítimo, pero antes no había, éramos nosotros los que hacíamos todo el trabajo marítimo. Y en cuanto a la inmigración, pues a nosotros nos afectó de lleno, la comimos enterita. De hecho, se montaba un servicio donde con la salvamar iban siempre dos guardias del GEA al rescate de las pateras y cayucos de la época. Hemos vivido todas las transiciones, pateras, que eran, le llamamos patera a esa embarcación que era de pesca marroquí, sobre todo, pero que luego se construyeron específicamente para esto, con un francobordo muy bajo, eran muy peligrosas, muy inestables. Los cayucos fueron posteriores, pero mucho más peligroso también, por la navegación más larga y por el tipo también de embarcación, que era muy fácil de desestabilizar, ¿no? Y los años duros fueron 2005, 2006, fueron durísimos, donde recuperamos muchos cadáveres, mucha gente fallecida en distintos naufragios que hubieron. Bueno, son miles de personas que riegan, de cuerpos que riegan esa ruta, y fue bastante duro. Por lo tanto, yo cuando hoy en día oyes hablar de una forma tan díscola de la migración, llámale como te dé la gana, de esa gente que está buscando un mundo nuevo, la verdad es que me duele bastante después de haber vivido y convivido con ellos, esa ansiedad, esa necesidad, y sobre todo después de haber visto los rostros de niños, de gente muy joven, fallecidos en ese trayecto. Un respeto para toda esa gente, tío. Un respeto. Juan, llegamos a la actualidad. ¿Cómo te sientes? Pues me siento muy feliz, realizado completamente. No, pues sí, yo sigo creciendo cada día, ¿no? Pero ahora mismo estoy muy contento, estoy familiarmente hablando, que es muy importante, quizás lo más importante, porque es la base para que después puedas acometer otras cosas. Pues muy bien, de salud también, muy bien también, todo el entorno familiar. Y ya en el ámbito social, pues ser presidente del Real Club Victoria para mí es un gran honor. Quizás es devolverle un poquito de lo mucho que me ha dado el club. Me doy cuenta que llevo en esta casa desde el año 65. Entré como nadador, ya ha llovido, como nadador, y luego ya de forma ininterrumpida, ya como socio numerario, después de estar viajando y tal. Pero bueno, pues llevo 50 años de socio numerario ya, este año, sí. Ya está bien, ¿no? Y desde hace 3 años pues ostento el cargo de
de presidente de este club. Al principio un poco duro, como es adaptarte, porque yo he estado siempre de alguna forma ligado a las directivas del club, las últimas directivas del club, con Juan Arma, con Antonio Padrón, fue con el que más directamente estuve, con Paco Medina también, compartimos directiva con Antonio Padrón, y también yo compartí parte de su periplo de presidente aquí en el club. Y luego, pues cuando me ha tocado a mí entrar, pues yo entiendo que, mira, la fuerza de este club radica o reside en la solución de continuidad que damos los presidentes anteriores. Nosotros no solamente nos hablamos, sino somos amigos, nos llevamos bien y siempre luchamos por un fin común que nos une mucho más todavía, que es el Real Club Victoria. Y el Real Club Victoria no son las paredes, sino son los socios, la base social que conforma esta sociedad, porque la redundancia. En este caso, eso no quita para que cada uno de nosotros haya puesto su sello en el club. Y yo espero que cuando yo termine mis periplos de presidencia, de aquí lo máximo son dos mandatos, dos legislaturas, y me parece perfecto que sea así. Ya está bien, hay que cambiar, hay que renovar, hay que darle exacto. Entonces yo me gustaría que me siguiera a mí cuando yo termine esta legislatura, o las dos, y si acometo la siguiente, pues también innove y haga cosas positivas por el... ¿Tienes muchos enemigos? Yo no tengo enemigos. No tengo, mi cabeza no cabe sitio para los enemigos, ni pensar que tengo enemigos. Yo no... pues, o sea, tú le puedes gustar o no gustar, porque el día que intente caer bien a todo el mundo lo llevas mal, lo vas a pasar mal. Yo soy quien soy, intento ser yo, y sobre todo me muevo en algo muy importante, que es el respeto. Moviéndote en el respeto a todo el mundo, no tienes por qué tener enemigos. Lo que tendrás, le puedes llamar de otra forma, por lo menos yo le llamo de otra forma, pero enemigo nunca. ¿Y amigos, Juan? De eso sí puedo lucirme mucho. Tengo muchísimos amigos. Pero no amigos de conocidos, no, amigos de verdad. De eso que no hace falta que estén todo el día al lado tuyo, pero que sabes que están ahí y a la inversa. Saben que yo también estoy cuando lo llamo. De esos tengo muchos amigos y muy buenos amigos. ¿Tienes alguna espina clavada de algo que quisiste hacer y no pudiste? ¿La tienes ahí todavía esa espina clavada? ¿Te queda algo que tú...? Sí, siempre queda algo, pero yo no le llamaría espina clavada, sino yo le llamo objetivos que por conseguir todavía, ¿no? Si hablamos del club, en este caso que estamos en este periplo ahora de gestor temporal del mismo, ¿no? Llamémoslo así, por llamarlo de alguna forma, pues me gustaría bajar más a la gente joven sin desplazar a la gente mayor. O sea, sí, lo estamos consiguiendo, porque de hecho yo te lo iba a decir antes, los dos primeros años, el primer año un poquillo duro, fue quizá duro en el club más o menos hacerme un poco a él y que el club se hiciera también a mí, porque no es solamente hacerme yo a él, sino también a mí. Pues a mí la gente no me conocía de oídas, pero convivir conmigo en el día a día y en cercanía, no, hasta que, entonces chocas hasta que te vas dando cuenta y al final descubres realmente quién soy y me aceptas o no me aceptas, me quieres o no me quieres. Eso a mí me preocupa, yo quererme y saber que estoy haciendo las cosas bien, en el sentido de que las hago con respeto y siempre en beneficio del club, exclusivamente, nada más. Luego hay muchas veces que sin darte cuenta pues molestas o dañas a alguien. Oye, si sin darte cuenta no hay dolo, no hay... no, yo no tengo, vamos, todo lo que hago es pensar en beneficios para el club. El segundo año fue mejor. Esto es como una guagua, cuando empiezas a empujarla cuesta, pero cuando ya está rodando es fácil llevarla. Y este último año te puedo decir que ya me estoy divirtiendo en el club. O sea, estoy disfrutando del club. ¿Y buscas que la gente joven, ese es el objetivo? Y el objetivo no es que la gente joven, es que es muy difícil hoy en día luchar con la burbuja, con las burbujas de confort que genera, de falso confort, que generan las tecnologías. Entonces tú tienes que intentar. Mira, el otro día hice un acto arriba, que lo hice orientado a la gente joven, porque cuando tú haces un acto, un acto musical y pones mesas altas y no pones sillas, pues entiende que, entonces yo puse alrededor sillas para que aquellas personas que tuviesen la necesidad de sentarse se sentaran, no para que sentaran. Entonces me encontré con un choque ahí, me encuentro con gente, vamos a llamarle veterano, que me decía, oiga, ¿y esto? Digo, usted tiene necesidad de sentarse, se sienta, si no. Pues al final
había gente sentada que no tenía por qué estar sentada, que podía estar de pie y disfrutar de esa fiesta, ¿sabes? Y había gente de pie que necesitaban sentarse y no se podían sentar. O sea, muchas veces vas probando cosas, vas intentando y tal, pero ¿por qué? Ponía un estilo de música que es bueno para los jóvenes y no aburre tampoco a los que somos de mi edad, es decir, lo que también es actual, ¿no? Intentando buscar ese matrimonio, esa unión, ¿no? de generaciones, ¿no? Que vayan dando paso a la gente nueva para que vaya cogiendo esto. Hay mucha gente nueva en el club, sobre todo vienen por el gimnasio. Pero esa gente es la que yo quiero que bajen y que vivan el club, que se fidelicen. Y eso creo que lo estamos haciendo bien ahora porque sigo el consejo de uno de los presidentes anteriores que me dice: Juan, tienes que crecer hacia abajo. Y acuérdate, ¿cómo llegaste al club? Y claro, yo me acuerdo cuando llegaste al club, yo me enamoré del club y digo, joder, Victoria nadaba en la piscina, que era del club Victoria. Entonces me fidelicé al club y viví el club. Y mi familia ha crecido en este club, mi mujer, yo y mis hijos, que son socios desde que nacieron. Y mis nietos, que son socios desde que nacieron. Y mi nieto ya Juan ya es numerario también, ya está el socio familiar y el socio numerario. Desde cumplió 18 años ya también ya es numerario incluso. Esa fidelización es lo que hace que este club vaya más allá incluso de la frontera de la isla. O sea, tenemos un mogollón de socios, no te puedes ni imaginar, que no viven ni en Gran Canaria y que son socios porque su abuelo fue socio, su padre fue socio y porque él amó el club de pequeño. Juan, ¿te arrepientes de algo que hayas hecho a lo largo de tu vida y que hoy no hubieras hecho? ¿Te arrepientes? No tengo ese sentimiento. Cuando partes haciendo con honestidad las cosas, cuando partes con, como te dije, fundamentándote en ese respeto que aglutina todo, no es un sentimiento que llegue. Yo podría llamar de alguna forma, no el arrepentirte sino a veces te das cuenta, pues, de que no has hecho el caso debido a personas que tenías cerca de ti y no las veías. Pero eso hace tiempo que se me quitó. Yo vivía a 200 por hora hasta que un 13 de diciembre del 89 me rompí tibia y peroné, o sea, me paré en seco. ¡Pac! Y fue una selección natural de amigos, de gente que tú creías que eran tus amigos, desaparecieron. Y fue cuando vi a toda esa gente que estaba opacada por el ego subido de la juventud y de hacer cosas y de creerte. No voy a decir nunca Dios, es una palabra que pero estás ahí, ¿no? Y los tenía opacados. Y de repente aparecen esos que realmente son los que están siempre a tu lado, los amigos. Y que por supuesto mantengo hasta el día de hoy. Espero hasta que nos vayamos unos u otros. Arrepentirme de nada. ¿Cómo te gustaría que fueras recordado? Cuando tú lo estés, ¿cómo te gustaría que fueras recordado? Como una buena persona. No sé si lo soy, pero me gustaría que me recordara como una buena persona. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hemos llegado al final. La presidencia del Real Club Victoria ha marcado sus últimos años de su vida, haciendo que esta legendaria sociedad del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria sea un baluarte de cultura, con sus exposiciones, conferencias, actuaciones en vivo, haciendo que el Victoria dé un paso más en el acercamiento a la sociedad canaria. Durante estos 60 minutos me he encontrado con un Juan Jesús ilusionado,
que desprende optimismo de una forma inhabitual en estos tiempos tan convulsos, que sigue creyendo de una forma fehaciente en los demás, que desde su despacho de esta sociedad centenaria sigue ayudando a los demás e incluso a nivel personal. Creo que no tiene enemigos. Como él mismo me respondía a una de mis preguntas, y a los hechos me remito, por las veces que he tenido tiempo de entrevistar a personas que han tenido relación con nuestro personaje. Todo han sido elogios y parabienes, que a mí mismo me asombraron por la cantidad. Se nos va acabando el tiempo, y ahora mismo me viene el recuerdo de cuando nos conocimos allá por el año 96. 30 años han pasado, parece mentira. Enseguida conectamos porque ese déjame entrar que tiene Juan Jesús le ganó para siempre. Y después de este tiempo transcurrido, no solo ha decrecido el aprecio y cariño que tengo hacia su persona, sino que ha aumentado. Se nos acaba el tiempo, y como les había preconizado al principio de la entrevista, no iba a haber tiempo para el aburrimiento o la desidia, ya que nos ha pasado el tiempo sin enterarnos y se nos ha quedado corto, con ganas de seguir. Pero el tiempo en televisión es inexorable. Juan Jesús Ortega Machín, directivo, militar, emprendedor, hombre hecho a sí mismo, gracias por permitirnos entrar en tu interior y que estos momentos sean inolvidables a partir de ahora. Llega el momento del adiós, pero eso solo es temporal. Volveremos a vernos hasta siempre, querido amigo. Y solo te voy a pedir un favor. No cambies nunca.